Economía para todos y vamos inmediatamente a conversar con Guido Valdivia, representante, por supuesto, de Capeco, que pues ha presentado su informe económico de este sector de la construcción. Señor Valdivia, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Valeria? Un placer estar con ustedes. Coméntenos, en principio, cuáles han sido las principales conclusiones de este informe que ha preparado Capeco. Bueno, la primera, se confirma que la construcción pasó los 12 meses del 2023 en rojo y cerró el año con aproximadamente 8% de recesión, digamos, ¿no? Y aparentemente, por los datos preliminares que tenemos, en enero va a haber una recuperación muy fuerte de un poco más de 20% de la actividad constructora. Es cierto que la base sobre la cual se parte, que es enero del año 2023, fue un mes de baja ejecución, pero también es verdad que la obra pública ha seguido creciendo, a pesar de los problemas que tienen y que ponen en entredicho la calidad de la inversión. Y el consumo de cemento, después de 16 meses en rojo, también en enero de este año ha presentado un crecimiento importante de más del 9%. ¿Ustedes prevén, señor Valdivia, ingeniero Valdivia, que esto se mantenga en los próximos meses, o es que de repente por allí se asoman o avisoran algunos riesgos que podrían de repente estancar las cifras? Bueno, como regularmente hace Capeco, hemos desarrollado en febrero una encuesta a empresas del sector construcción y la previsión que se tiene es de un crecimiento de 4% para este año 2024. Es un poco más incluso de lo que plantea el BCR, 3.3, y está en línea con lo que también otras consultoras han anunciado. En realidad depende mucho de lo que haga el actual gobierno. Este primer trimestre va a ser, digamos, bueno, porque tenemos una base baja y porque hay efectivamente alguna recuperación. Pero sí es importante entender que la obra pública tiene problemas estructurales y tiene problemas de corto plazo. ¿Cuánto es el peso de la obra pública en el rubro de la construcción a nivel nacional? Aproximadamente un 20%. No es poco. Pero como usted sabe bien, es usual que la obra pública sea un factor contracíclico cuando hay problemas en la inversión privada, en la economía en general. Totalmente. Eso no se ha logrado. Nosotros en realidad pensábamos que el año pasado podía ser hasta un buen año, ¿no? Pero problemas en la ejecución, y lo vemos a cada rato: paralización de obras, estimaciones de corrupción muy fuerte, problemas en los pagos a los constructores, que ya está permeando eso hacia el resto de la cadena de pagos, y eso es un problema pues bastante complejo, ¿no? El Estado no está cumpliendo oportunamente con pagar aquello que se comprometió a hacer, ¿no? Ingeniero, ¿cómo va el tema, por ejemplo, del fondo Mi Vivienda? Ahí hay un desembolso, pero no sé cómo lo están viendo ustedes desde el sector de construcción. Bueno, el año pasado fue un año malo para Mi Vivienda, después del año récord del 2022, desembolsos que nunca se habían dado, más de casi 14.000 subsidios, hemos bajado notablemente. En Lima se han vendido menos viviendas, aproximadamente un 6% menos. Y a eso me refería, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido dificultades para acceder a los recursos de los bonos, de los subsidios del Estado. Ajá. Si no hay subsidios, no es posible que la gente acceda a créditos y por lo tanto no hay compra de vivienda. En este momento, por ejemplo, en el programa Mi Vivienda, se ha estimado, ¿no?, una inversión de 260 millones de soles en bonos para este año, para lograr 12.000 desembolsos, que es una buena cifra. Nosotros creemos que debería ser un poco más. Pero ¿cuál es el problema? 260 millones es lo que necesitamos
Y hoy día, después de que el Ministerio de Vivienda hizo muchas gestiones ante el Ministerio de Economía, solamente tenemos 91 millones. Esos 91 millones se van a colocar en el primer cuatrimestre del año y hasta ahora no tenemos una solución para el resto del año. Aunque Valeria, se consigue ese dinero, ya se ha generado un problema porque muchos proyectos se han parado, ¿no? Debido pues justamente a esta incertidumbre, sumado a también la actitud poco adecuada, digamos de una manera eufemística, de varias municipalidades que están impidiendo el desarrollo de proyectos de vivienda social en sus circunscripciones. Estos son dos factores ajenos al mercado que podrían hacer que Mi Vivienda, que es un líder, ¿no?, en el mercado habitacional, no pueda cumplir sus metas. Ingeniero, si es que de repente, ¿qué mensaje ustedes le brindarían o le darían en todo caso al gobierno para tratar de llegar a este crecimiento de 4% que ustedes están esperando este 2024, luego de cerrar pues con una caída estrepitosa de casi 8% el año pasado? Sí, 8%, que es una cifra que no se alcanzaba desde el año 99, una cifra negativa, claro, salvo por supuesto el año de la pandemia, ¿no? Mire, primero yo debo decir que tenemos una muy buena relación con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Transporte. Sus titulares son personas pues que tienen experiencia, capacidad y creo que voluntad. Pero lamentablemente no se están cumpliendo oportunamente con resolver estos problemas que además estoy seguro que ellos comparten. Hay también la necesidad de que el Ministerio de Vivienda recupere liderazgo en el tema de la aplicación de la normativa urbana. Allí hay una gran confusión porque las municipalidades efectivamente gobiernan el desarrollo urbano de sus circunscripciones, pero tienen que hacerlo con base a las políticas nacionales. El ministerio tiene que poner orden porque ya hemos visto que en San Isidro se están parando proyectos no solamente de vivienda social, también proyectos de construcción sustentable que se sujetaron a una norma que dio la propia municipalidad en la gestión del alcalde Molina, una idea muy buena para promover la edificabilidad de proyectos sostenibles ecológicamente, y lamentablemente el alcalde Canales pues los está paralizando de una manera que al final va a terminar perjudicando a sus propios vecinos. Eso es largo de explicar, pero es así. Si en una ciudad no hay inversión y no se atienden las demandas de los vecinos, lo que va a pasar a la larga es que ese distrito va a perder lo que tiene. En este momento, por ejemplo, ya Miraflores no es el distrito que tiene el desarrollo inmobiliario más dinámico. En este momento es Jesús María. El otro tema es la obra pública. Ahí hemos visto los problemas que hay, la corrupción. Nosotros en radioprogramas hace 3 años dijimos que lo que se estaba haciendo era la crónica de una corrupción anunciada, y hoy día las investigaciones fiscales demuestran que esas normas se cambiaron para un favorecimiento indebido a empresas extranjeras y para marginar a empresas nacionales y de otros países que compiten, digamos, con integridad. Lamentablemente, nuestra legislación técnica de obra pública sigue siendo, pues, digamos, permeable a la corrupción. Ahora, un tema importante, sí, Valeria, es que el gobierno ha decidido una reingeniería en el Ministerio de Transportes y en su tramo. Eso es importante, pero sería muy bueno que esa reingeniería tenga un asesoramiento de alguna empresa internacional de consultoría organizacional. Para evitar caer, digamos, a más de lo mismo, ingeniero. Exactamente, para traer nuevas experiencias, nuevos modelos de gestión pública. Es una oportunidad que no podemos perder porque el Ministerio de Transportes no solamente rige, ¿no?, el transporte, las comunicaciones, sino también es el principal inversionista del sector público en obra pública. Y segundo, es importante que en este proceso de reingeniería haya un comité asesor, un comité de expertos nacionales
que acompañe este proceso. Hemos olvidado esta práctica que era muy frecuente anteriormente. Y lo mismo pasa en la Autoridad para la Reconstrucción, hoy Autoridad de Infraestructura. Yo acabo de estar en Piura la semana pasada y se ven pues estos problemas que existen en las obras, ¿no? Y lo que nos dicen en Piura es, bueno, es que no hay una interrelación entre los funcionarios encargados de la autoridad y técnicos que trabajan en Piura, que son piuranos y que tienen mucha experiencia. Eso pasa en todo el Perú y no ofende a nadie un comité asesor. El comité asesor no va a reemplazar al funcionario, pero va a orientar algunas decisiones o va a opinar a partir de la experiencia sobre la conveniencia de hacer algunos ajustes. Esto es algo muy importante. Sí. Sí, adelante, adelante, Valeria. Ingeniero, bueno, son puntos, digamos, de preocupación para el sector de construcción y no es para menos, ¿no? O sea, están tratando, entiendo yo, de buscar canales de incentivar y de reactivar este sector que mueve una cantidad también de empleo, directo e indirecto, porque se mueve cemento, se mueve incluso los alquileres de maquinarias pesadas, etcétera. ¿Cuáles son los tipos, y ya con esto voy cerrando, ingeniero, ¿cuáles son los tipos de construcción que usted cree que van a empezar a mover la brújula del 2024 desde el sector de Capeco? Mire, muy probablemente la inversión minera va a crecer, ¿no? El BCR habla de estimados de alrededor de 5 o 6%. Es una buena noticia porque el año pasado hubo una caída de casi 10%. Sí. Hay proyectos que están en marcha que aparentemente tienen el consenso de la comunidad para avanzar y eso es muy buena noticia. Segundo, bueno, y además tenemos un ministro de Economía que es conocedor del sector, es una persona con mucha experiencia en el sector público y privado. Otro sector que va a crecer son las alianzas público-privadas, que es muy importante, sobre todo en un momento de estrechez fiscal, hay que traer inversiones. Felizmente también en Proinversión está un nuevo cuerpo directivo liderado por José Salardi, que ha sido inclusive ministro de Estado, una persona con muchísima experiencia y ya el año pasado ha habido una recuperación de estos procesos de inversión. Esperamos que la vivienda social también pueda crecer, pero hay que actuar muchísimo. Y en el sector público, en la obra pública, por favor, hay que comenzar a reducir las obras paralizadas. Hay que procurar primero... ¿Y eso está en el terreno de quién? A ver, aquí hay un problema porque las obras se paralizan por generalmente discrepancias, ¿no es cierto? Y los funcionarios públicos encargados de dar las licitaciones o de gestionarlas tienen miedo de resolver esas discrepancias y las mandan a los arbitrajes, ¿no? En nuestra opinión, esos proyectos que vienen ya de antiguo, que suman más de 27.000 millones de soles paralizados, deberían ser resueltos por un grupo especial que integren la entidad que contrata, naturalmente, OCE, o sea, el organismo regulador de contrataciones, y la Contraloría. Si se forman estos grupos especiales para destrabar estos proyectos, probablemente los funcionarios se van a sentir seguros de poder tomar decisiones respecto a este tema y, por supuesto, se traslada una experiencia en contratación pública de OCE y en supervisión de obras a las entidades concedentes por parte de la Contraloría. Si la Contraloría y OCE dicen, bueno, primero tú resuelve, después yo reviso, pues nunca vamos a salir de este tema por más voluntad que haya, y esa debería ser la meta mínima. Cambiar algunas normas del reglamento de contrataciones es urgente, no se puede seguir para poder incentivar. No se puede seguir entregando las obras al menor precio. Ese es el peor de los negocios y es la fuente más grande de corrupción. Señor Valdivia, ingeniero Valdivia, entonces, bueno, las cosas están claras, ¿no? Inversión, mientras haya inversión minera, que el año pasado cayó, que justamente el MINEN hablaba de 10 proyectos, la mayoría de ellas, pues, ampliación, de todas maneras se mueve un poco la brújula. APPs y el tema de Proinversión, que ayer tuvimos una conferencia por el tema de Chinecas y esperemos que de verdad esto se pueda concretar en los próximos años en beneficio de Ancash, pero también para la economía nacional. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias por el alcance, gracias por el análisis también del sector de construcción. El ingeniero Guido Valdivia estuvo con nosotros, director ejecutivo de Capeco. Hacemos una pausa.